Continuamos con nuestra entrevista. ¿Y qué nos puedes ampliar más sobre Pachuca? Bueno, sí, de lo que estábamos platicando de Pachuca es de sus problemas. Uno muy importante es el de la seguridad. ¿Por qué tenemos el problema de la seguridad? Bueno, pues básicamente pues hay distintos tipos de delincuencia, ¿verdad? La tradicional, que era muy común en Pachuca, por ejemplo, los paqueros, ¿no? Que era como lo típico, se podría decir. Pero ahora tenemos una delincuencia cruenta, difícil, cruel a veces, y también tenemos la delincuencia organizada. Entonces la delincuencia organizada es un tema que hay que cuidar. Creo que es importante que todos los que están participando actualmente hablen del tema, porque si no se habla del tema, cuando despertemos una mañana, ¿verdad?, nos vamos a encontrar con que ya no somos dueños de la ciudad, ya son otros. Y ahorita podrán discutirse quién o qué haga o cómo lo hace, pero en realidad hay otros temas que pues, se pueden hacer mucho más difíciles para la propia población. Ese es un tema importante y para ello es necesario que se capacite. Siempre se ha insistido en la capacitación de los policías, que haya el número suficiente. ¿Los cuerpos policíacos? Los cuerpos policíacos, que haya coordinación entre ellos. Tenemos un sistema municipal y otro estatal de inteligencia. Sería bueno que, pues, como hermanos, ¿no?, de la mano que se estén llevando. El otro tema justamente es de que no tenemos pocos elementos. Si tenemos 462 barrios, colonias, fraccionamientos, y tenemos 500 policías, y estos trabajan la mitad, ¿sí?, y el día y el otro, quiere decir que tenemos muy poquita gente para, no tenemos ni siquiera uno por cada colonia. ¿Y las 400? Así es. Sí, porque solo tendríamos como 250 activos, ¿no? Eso lo sabrá bien quien lo está administrando ahora. Él mismo ha dicho ahora, el actual secretario, que se necesita el doble de lo que está presupuestado. Yo entiendo que son 800, 500 por ahí había. Espero que ya se haya remediado eso. Estamos hablando de 1600, ¿no?, de acuerdo al propio dicho que ahí tiene el secretario. Eso significa que son los temas que hay que atender y que hay que saber también que el policía, cuando se le extorsiona, él extorsiona a los otros y se aísla de la población, y eso es de lo más peligroso. La autoridad no debe estar aislada de la población. Por supuesto, por eso es la democracia. Si la gente no siente que es un gobernante emanado de la población, que se debe a ellos, pues entonces se van alejando irremediablemente. Es necesario entonces que tengamos democracia para que haya una buena relación, pero también que se busque fomentarla y mantenerla con los barrios y colonias. Una policía aislada nunca va a poder con la delincuencia, se tiene que estar en conjunto con la población. ¿Qué otro problema o qué vislumbras tú que nos falta a la ciudadanía? Bueno, yo creo que la ciudadanía ha estado durante muchos años olvidada, justamente como no eligen a sus gobernantes, ha estado olvidada. Ese es un tema importante. Tiene que haber democracia en todas las elecciones que se tienen que realizar. Actualmente se eligieron o designaron 100 delegados, cosa de 100 delegados, de 462. Bueno, pues quiere decir que estamos por el 20%. Eso es muy poquito. Y lo que se necesita es que la autoridad no le tenga miedo al ciudadano. Actualmente le tiene miedo al ciudadano, le tiene miedo a que vayan a protestar, a que digan que no, a que opinen sobre algo que concibió alguien. Y aquí me quiero detener un poquito en el Ben Gurión, por ejemplo, ¿no? Otra vez. ¿Qué vemos en el Ben Gurión? Puede haber muchas críticas o apoyos al diseño que hay. Yo creo que tiene sus problemas. Ojalá, ya vi que están respetando las palmas, que son típicas de acá, y qué bueno, porque había pequeños tecolotitos, hasta donde recuerdo, y eso es algo que hay que respetar, rescatar. Pero el principal problema que le vemos muchos a ese proyecto
y esto es algo que debe ocurrir en todos los gobiernos de izquierda, que sean permeables a lo que diga la gente, que acepten las críticas. Lo que le vemos principalmente es de que se están planeando como 3 piscinas grandotas en una ciudad que carece de agua. Eso no tiene sentido, porque en el Tezontle tenían diario agua y ahora una vez cada 7 días. Eso quiere decir que estamos en una crisis importante y hay que tener sensibilidad, pero la gente debe encontrar el espacio para decir, oigan, creemos que se equivocan. Sí, siempre que se rompe el diálogo, se pierden conocimientos, se pierden perspectivas, en todo, desde la ciencia, la administración, las empresas y por supuesto con los gobiernos. Entonces debe haber un diálogo permanente y que sea de verdad, que se acepte que la autoridad se puede equivocar y que la gente, como se dice, tiene otros datos, ¿no? Ah, sí, sí. Mira, aquí en el centro histórico, tú que ahorita ves nuestro reloj, pues ha cambiado en diferentes etapas, pero hoy es el Pachuca abandonado, el destruido. ¿Tú qué nos puedes decir? Que eso es cierto y que además hay que hacerlo con cuidado y con cariño. ¿Qué significa con cuidado? Hay que planear. Ahora, por ejemplo, hubo un tema de que salió una licitación en unos cuantos días. Hay que planearlo, hay que hacerlo con cuidado. Si no va a ocurrir lo que pasó con Eleazar. ¿Qué pasó con Eleazar? Pues el señor dijo, pues vamos a hacer algo con 200 millones. ¿Y por qué 200? ¿Por qué no 300? ¿Por qué no 100? Primero se ve qué quiere la población, qué se puede hacer. Después se tiene un proyecto que se puede discutir a nivel conceptual, es decir, de imagen general. Luego se tiene un proyecto ejecutivo, lo que se va, ahora sí que la piedra, los clavos, el cemento que se va a usar, y entonces se tiene el presupuesto. Cuando se hace al revés, como muchas cosas que se hacen al revés, pues terminan por caerse. Entonces hay que hacerlo bien. Ese es un tema que es muy importante. Por ejemplo, la pintura que justamente me percibían bien, habla de otro Pachuca, en el cual el centro hoy está vivo, está vivo, la gente va porque es popular, pero se le daba más respeto. ¿Qué vemos, por ejemplo, aquí que se ha desaparecido? Los billares o cantinas del paraíso. ¿Cómo sabemos que han cambiado las condiciones en las cuales se vive? Bueno, pues podemos discutir si son buenas o no las cantinas. Hay que permitir que haya pero no, hay que regularlas adecuadamente. Pero lo cierto es que esa cantina era famosa porque tenía una barra de ébano. Eso era algo importante para los pachuqueños. Todos los que en aquel entonces pasaron por esa cantina, que a mí no me tocó, ¿verdad?, lo recuerdan. Y esos son los elementos que si no tenemos cuidado se van perdiendo. Por ejemplo, los comercios tradicionales se han ido del centro. Son tan fuertes o son tan buenas sus cocinas que han sobrevivido. El rinconcito se fue a Jicotenca, está todavía, digamos, en el centro, pero se fue ahí. La Puerta del Sol, riquísimas las tortas, ¿no? Bueno, pues se tuvo que ir de Guerrero. Qué mejor que estuviera en Guerrero. Se fue ahí a Real de Minas, ¿no? Y bueno, pues está medio escondida, está lleno siempre, pero porque lo persiguen por la cocina. ¿Qué queda? Pues queda, por supuesto, la Luz Roja, ¿sí? Pero se fue el Frutas, ¿sí? Ay, sí. Se fue el Frutas, está ahí en el, ¿cómo se llama?, en la vía panorámica, ¿sí? Qué lejos está del centro, qué bueno ahí para los que pueden consumirlo ahí cerquita, ¿verdad? Pero aunque sí tenemos que tener, para decirlo en términos coloquiales, tiene que haber de esos comercios que son muy baratos, cosas chinas, etcétera. Sí tiene que haber, no puede ser que sea todo, ¿no? Había un comercio fuerte, hay todavía un comercio fuerte, tradicional, que esas son las cosas que son importantes rescatar. ¿Cómo se tiene que rescatar? Pues se tiene que rescatar platicando con los dueños, con los inquilinos. Ese ha sido parte del problema. La gente no es dueña del local, sino que lo tienen que estar rentando. Ahí ya ven ustedes Aladino.
Por ahí pasamos generaciones de pachuqueños y estaba en los Portales, ¿no? Y ahora pues, está en Salazar. Cuando pierde su lugar, pues pierde parte de esa relevancia. Todo el mundo lo recordó ahora que está en Salazar, porque ahí íbamos a comprar todo, ¿no? Todo. Y era maravillosa esa. Mientras que son buenas ahora las jugueterías, yo lo conozco porque tengo que ir a consumir ahí, ¿verdad? Pero no tienen esa diversidad. Aladino tenía juguetes de madera, de canicas, cosas para jueguitos estos de ingenio, ¿verdad? El calorama, ¿no? El no te enojes, que son juegos que no solo son electrónicos, que está bien que los haya, que los tenían ellos, sino que son para convivir y platicar con la familia. Sí hay de estos en algunas otras, pero nunca tenían todo el rosario de juguetes que ahí se tienen, y son de las cosas que hay que rescatar en Pachuca. Y así como hay que rescatarlo para Pachuca Centro, hay que rescatarlo para el sur de Pachuca. El sur de Pachuca está muy abandonado también, y está abandonado de las cosas que permiten que la gente conviva, de que socialice. El deporte, por ejemplo, el deporte. Se acabaron las canchas, ¿no? Se acabó Cuesco, se acabó, bueno, querían acabar Santa Julia, afortunadamente no, pero todas las canchas de Venta Prieta, pues ya no queda, hasta donde yo recuerdo no hay ni una en Venta Prieta. Y Cuesco se estaba cercana, era una cancha de buen tamaño, y todo el mundo iba a jugar. El pleito era quien jugaba primero, ¿verdad? Entonces del fútbol pasaban al boxeo, pero eso también implicaba, hasta eso era algo que unía a unos y los ponía a competir con los otros. Eso es lo que tendríamos que rescatar, la convivencia en Pachuca. Vean las bicicletas también, ¿no? Se han hecho algunas ciclopistas, algunas muy mal planteadas, como en el Mercado 1 de Mayo, que escasamente tenía 80 metros, si ustedes lo quieren. ¿A dónde iba? ¿De dónde partía? Pues nunca nadie se enteró, porque nadie vio una bicicleta ahí andando, ¿no? Pero tenemos que tener que sea amigable con ese tipo de transporte y con el peatón, los discapacitados. Hay mucho interés porque esta ciudad sea una ciudad diseñada para los discapacitados. Además estamos envejeciendo, y en el momento en que se dé la transición demográfica y que haya más gente de la tercera edad que jóvenes, pues la ciudad va a tener que ser más amigable a la de fuerzas, porque no va a haber forma de que la gente pueda transitar adecuadamente. Hoy es muy difícil, ¿no? Los parques, ¿no? Los parques también, las áreas verdes, cómo estamos abandonados de las áreas verdes, la falta de árboles. La oscuridad. La oscuridad. Esta es una ciudad que se ha vuelto muy peligrosa para las mujeres. ¿Por qué se ha vuelto peligrosa? Pues porque no les interesa a nadie por dónde transita la gente. Solo le interesan 2 o 3 lugares de Pachuca. Y entonces si se va a la escuela y se regresa tarde, si se va al trabajo lo mismo y se regresa tarde, es muy problemático, sobre todo cuando el transporte cesa, ya no pasa a las 8 o a las 9, pero hay gente que les dice, pues te quedas a trabajar, y entonces pues esos son los temas que tenemos en Pachuca. Hay que rescatar la ciudad. Eso. Muchas gracias, pues gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por y darnos una clase de lo que es y debe ser Pachuca. Pues esperemos que todos aprendamos bien eso juntos, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias.